aquí vamos a hacer otro ejercicio también del campo magnético que dice, que trata de lo siguiente. Bueno, tenemos un protón acelerado por una diferencia de potencial de 10 elevado a 5 voltios. Dice que penetra en una región en la que existe un campo magnético uniforme de dirección perpendicular a su velocidad, describiendo una trayectoria circular de 30 centímetros de radio. Entonces, nos pide calcular la intensidad del campo magnético y nos pide también indicar cómo variaría el radio de la trayectoria si se duplicase el campo magnético. Bien, entonces vamos a hacer un dibujo de lo que nos indica. Tenemos un protón que estaría representado así, de esta manera. Entonces lo vamos a acelerar por una diferencia potencial de 10 elevado a 5 voltios. Vamos, ¿qué quiere decir eso? Pues para acelerar una partícula cargada nos valemos de un campo eléctrico. Ese campo eléctrico constaría, en definitiva, o consistiría en, vamos a ver, consiste en dos placas metálicas. Esas dos placas metálicas las vamos a conectar a una batería. Esa batería va a tener una diferencia de potencial bastante grande, de 10 elevado a 5 voltios. 10 elevado a 5 voltios. Esta placa, va a tener carga positiva. Positiva no, negativa, perdón. Esta placa, ¿vale?, tendrá carga negativa y esta positiva. Si dejamos un protón aquí, ese protón, ¿vale?, se va a ver, va a estar sometido a una fuerza hacia la derecha, una fuerza eléctrica, una fuerza electrostática, ¿vale?, hacia la derecha, lo que se va a acelerar, ¿vale? Pues de esa manera conseguimos dotar al protón de una velocidad específica. Hay que tener en cuenta que la velocidad que adquiere el protón dependerá de la diferencia de potencial a la que hemos expuesto ese protón. De manera que la variación, aquí lo que se hace es aplicar el principio de conservación de la energía. La variación de energía cinética es igual a la menos variación de la energía potencial, ¿vale? Y hay que tener en cuenta también que la variación de la energía potencial coincide con el producto de la carga que estamos acelerando, en este caso el protón, por la variación o diferencia de potencial. Estas dos fórmulas, ¿vale?, las tendremos que utilizar más adelante. Bueno, pues aquí tenemos un protón. Ese protón hemos conseguido que tenga una velocidad, ¿vale? Ya hemos explicado cómo. Y bueno, la velocidad la vamos a poner aquí y dice que entra en un campo magnético de dirección perpendicular a su velocidad. Vamos a representar ese campo magnético pues como así, ¿vale? Un campo magnético perpendicular al papel, ¿vale? Y vamos a suponer que sale hacia afuera. Esta sería la dirección y el sentido de la inducción magnética B. Bueno, ¿qué le pasaría a ese protón? Bueno, pues ese protón, si entra en un campo magnético, pues se va a ver sometido a una fuerza que sería la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz vendría dada por esta expresión. Sería el producto de la carga por el vector velocidad multiplicado vectorialmente por la inducción magnética. Bueno, si observamos y aplicamos esta fórmula para calcular la dirección y el sentido de la fuerza de Lorentz que se aplica sobre el protón, vemos que si la velocidad va hacia la derecha y la inducción magnética sale de la pizarra aplicando la regla del sacacorchos, del tornillo o la de
la mano derecha, vemos que el avance, ¿vale?, del tornillo sería hacia abajo, o del sacacorcho sería hacia abajo, con lo que la fuerza de Lorentz sería algo parecido a lo que estoy dibujando, ¿vale? Un vector dirigido hacia abajo, ¿vale?, y contenido en el plano de la pantalla. Bueno, pues si eso es así, ¿vale?, si viene un protón dirigido hacia la derecha y de repente se ve sometido a una fuerza que es una fuerza lateral, ¿vale?, una fuerza perpendicular a la velocidad, pues va a describir trayectoria circular, ¿vale?, con un radio de giro que vamos a llamar R. Bueno, pues ese radio de giro me dicen que es de 30 centímetros. R vale 30 centímetros, o lo que es lo mismo 0,3 metros. Bueno, pues lo que nos pide es calcular la intensidad del campo magnético. Ese sería lo primero que pide el ejercicio, el apartado A. Bueno, para calcular la intensidad del campo magnético B, como pues lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Esta fuerza, ¿vale?, la fuerza F, ¿vale?, se comportaría en este caso como la responsable de que el protón gire, por lo que esa fuerza, la fuerza de Lorentz, a su vez sería la fuerza centrípeta. ¿Vale? La fuerza centrípeta tiene también una fórmula, ¿vale?, un valor que sería la masa de la partícula por la velocidad al cuadrado partido por el radio de giro. Y eso tiene que ser igual a la fuerza de Lorentz, que en módulo es igual a Q por el módulo de la velocidad, por el módulo de la inducción magnética, que es lo que nos pide, por el seno del ángulo que forma la velocidad y la inducción magnética, que es 90 grados. Con lo que el seno de 90 es 1. De aquí, esta velocidad y este cuadrado se nos va, y si despejamos la inducción magnética B, sería pues la masa por la velocidad del protón partido por la carga y el radio de la órbita circular que describe. Bien, si sustituimos, nos queda que la masa, en este caso, del protón es 1,7, nos lo dan en los datos del enunciado, 1,7 por 10 elevado a menos 27 kilos, por la velocidad. La velocidad no nos la dan, pero nos dan la diferencia de potencial. Ahora es el momento, nos dan este valor. No, ahora es el momento de sustituir la diferencia de potencial por su valor, multiplicarlo por la carga del protón, que es 1,6, lo voy a sustituir directamente, lo voy a poner aquí, la variación de energía potencial, que es igual a la menos variación de energía cinética, ¿vale? Pues sería la carga del protón, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, por la diferencia de potencial, que es 10 elevado a 5. Entonces, tenemos que este resultado es 1,6 por 10 elevado a menos 14. Bien, la velocidad tenemos que ponerla positiva. Toda la energía cinética inicial es 0, con lo que, y además como la velocidad tenemos que ponerla positiva en esta expresión, pues tenemos que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, hemos dicho que era 1,6 por 10 elevado a menos 14. ¿Vale? Pues bien, la velocidad será, por tanto, la velocidad, que es la que debemos de poner aquí, será la raíz cuadrada de 2 por 1,6 por 10 elevado a menos 14, ¿vale? Y ahora lo dividimos por la masa del protón, que es 1,7 por 10 elevado a menos 27. Bien, eso sería m por v, y lo dividimos
por la carga del protón, que es la misma carga que la del electrón, 1,6 por 10 elevado a menos 19, y por el radio de giro, que hemos dicho que era 0,3 metros. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que resulta de esa operación. Sería 2 por 1,6 por 10 elevado a menos 14, perdón. Vamos a ver, 2 por 1,6 por 10 elevado a menos 14 entre 1,7 por 10 elevado a menos 27. Hacemos la raíz cuadrada, multiplicamos por 1,7 por 10 elevado a menos 27. Ese resultado lo dividimos entre 1,6 por 10 elevado a menos 19 y lo dividimos entre 0,3. Eso da un valor de 0,154. Vamos a ver, 0,154 teslas. ¿Vale? Ese sería el valor de la inducción magnética. Bien, todo eso sería el apartado A. El apartado B nos dice que cómo variaría el radio de la trayectoria si se duplicase el campo magnético. Bien, de esta expresión podemos despejar el radio, que sería la masa por la velocidad del protón partido por la carga del protón y por la inducción. Entonces, ¿qué pasa si esta inducción magnética la multiplicamos por 2? Pues veis que el valor del radio, ¿vale? Al haber aquí un 2 en el denominador, se reduce a la mitad. Esa sería la contestación, ¿vale? El radio de la órbita se reduciría a la mitad si se duplicase el valor de la inducción magnética.